Hola y bienvenidos. Hoy vamos a explorar una historia muy conocida, pero quizás desde un ángulo un poquito distinto. San Francisco de Asís y el famoso lobo de Gubbio. Una historia clásica, sin duda. Sí, pero no nos quedaremos solo con, digamos, el cuento del milagro medieval. Tenemos aquí unas notas, unos apuntes basados en un texto que le da una vuelta interesante. Lo plantea como una metáfora, una muy potente, sobre cómo enfrentamos lo que nos da miedo, ¿no? Aquello que la sociedad prefiere como apartar. Ajá. El lobo aquí no es solo, un animal salvaje. Se transforma en un símbolo. Del excluido. Exacto. Del excluido, del otro que vemos como peligroso, de ese corazón salvaje que vive como fuera de nuestras murallas, ¿no? De la comodidad. Nuestra idea hoy es meternos un poco en esta interpretación. Buscar claves para entender mejor cómo relacionarnos con esos lobos de hoy. Me parece fascinante. Ok, pues vamos a ello. Es que es increíble, ¿verdad? Cómo un relato tan antiguo, que viene de las fuentes franciscanas, según entiendo por estas notas, sigue hablándonos hoy. Sobre nuestras tensiones sociales, sobre cómo reaccionamos. Es casi un arquetipo. Totalmente. Y lo interesante que parece sugerir esta lectura es que la historia va más allá del santo y el lobo. Actúa como un espejo. Un espejo de nosotros mismos. Sí, de nuestras reacciones como grupo frente al miedo, a lo diferente, a la exclusión. La dinámica Gubbio-lobo, parece un patrón que se repite. Sí. A ver, arranquemos por ahí. Por el escenario inicial que nos pintan estas notas. En Gubbio, el lobo no era una leyenda para asustar niños. Era real. Una presencia concreta y aterradora. Claro, generaba pánico, interrumpía la vida diaria, violencia, miedo, una espiral. Y el texto insiste mucho en esto, vivía afuera, no solo físicamente, en el bosque. Era un exilio simbólico también. Exactamente, fuera del pacto social, digamos, fuera de la empatía de la gente. Y esa descripción es clave, ¿no? Porque crea la atmósfera, un asedio no solo físico, también psicológico. La comunidad está paralizada. Por el miedo. Exacto. Y estas notas sugieren algo interesante. El miedo no era solo al daño físico, a que te mordiera. Era también miedo a lo desconocido, a lo que no podían controlar. Esa fuerza de la naturaleza que irrumpía en su orden. Y claro, es casi inevitable, como bien apunta esta perspectiva, hacer el paralelo con hoy. Con quienes hoy son vistos como lobos. El análisis menciona directamente a personas marginadas por la pobreza, migrantes vistos con recelo. Personas con adicciones, con antecedentes. Sí, a menudo la sociedad les pone esa etiqueta, ¿no? Amenaza. Y los pone también afuera, simbólicamente. Lejos. Lejos de la vista y a veces lejos del corazón. Tristemente. Y ante esa amenaza, real o percibida, la reacción casi instintiva, tanto allá en Gubbio como hoy, es la que describe el material, el repliegue, la defensa, el miedo como motor. Construimos muros. Literalmente a veces, pero también muros emocionales, legales, sociales, para protegernos, para aislarnos de eso que tememos. Es lógico, ¿no? Autopreservación. Pero, y aquí viene un giro clave en esta interpretación que estamos viendo. Esa autodefensa tiene un costo oculto quizás. Al cerrarle la puerta al lobo, nos cerramos nosotros también. Exacto. Cerramos una parte del corazón, perdemos capacidad de compasión, nos desconectamos. Y el texto sugiere que Francisco vio eso muy claramente. La herida real en Gubbio no eran solo los ataques, era el miedo mismo. Sí, era como el miedo estaba como carcomiendo a la gente por dentro, endureciéndola. Muy potente eso. Y nos lleva a una pregunta de fondo que parece estar en este análisis, ¿no? ¿Qué dice nuestro miedo sobre nosotros? Sobre nuestra seguridad interna, nuestra capacidad de mirar al otro, sobre todo al que nos incomoda o asusta, sin que el prejuicio nos paralice. Claro. El miedo visto así no es solo una alarma ante el peligro, es también un termómetro de nuestras propias fragilidades, de los límites que le ponemos a nuestra humanidad. La fuente hasta insinúa que el miedo puede ser tan salvaje como el lobo. ¡Wow! Y ahí, justo ahí, es donde entra Francisco, tal como lo presenta esta relectura. Con una lógica, totalmente diferente. Frente al pánico de todos, su respuesta es sorprendente. No pide más armas ni guardias. No se une al rechazo.
Toma otro camino. Sí, la compasión. Y aquí es donde la historia, vista así, se pone muy interesante. Porque no es cualquier compasión. Hay que entender bien qué significa esa compasión en este contexto, ¿verdad? No es lástima, no es pasividad. La describen como compasión activa, una fuerza que te mueve a actuar, basada en una visión profunda del amor, de que todo está conectado. ¿Entiendo? Francisco, según esta lectura, ve más allá de la ferocidad del lobo. Ve su dignidad como criatura, parte de lo mismo. Intuye la causa de su agresividad. Sí, intuye que no es maldad pura, sino necesidad, hambre, aislamiento, quizás hasta el propio miedo del animal acorralado. Y esa visión es lo que lo lleva a hacer lo impensable. En vez de huir o atacar, Camina hacia el peligro. exacto, va a buscar el encuentro, el diálogo. El material recalca su fe casi radical, en que la transformación es posible, Pero no por la fuerza. no por el reconocimiento mutuo, por el amor. Se arriesga, tiende un puente donde solo había hostilidad. Y el análisis profundiza en eso. La compasión franciscana, como la pintan aquí, te invita a mirar debajo de la superficie, del comportamiento problemático, digamos, a preguntarte por las heridas, las necesidades no cubiertas, el sufrimiento oculto que puede estar detrás de lo que nos asusta o rechazamos. Ver la causa detrás del síntoma. Algo así. Sugiere que detrás de la máscara del lobo puede haber algo más, no solo amenaza. Y la conexión con nuestro tiempo es directa, como dice el texto. Pensar en el joven en la delincuencia por falta de oportunidades. El migrante que enfrenta rechazo. La persona sin hogar. La historia leída así nos interpela. Nos pregunta por nuestras propias murallas de juicio y miedo. ¿Nos atreveríamos a cruzarlas? Efectivamente, la perspectiva que exploramos aquí no ve al lobo moderno como un caso perdido o solo una amenaza que hay que neutralizar. Lo ve como una oportunidad. ¿Oportunidad de qué? De encuentro, de diálogo, aunque sea difícil, y al final de una posible sanación, que curiosamente puede ir en ambas direcciones. Ah, interesante. Es un desafío a mirar con lo que el texto llama ojos de misericordia, una mirada que busca entender antes de condenar. Avancemos entonces a ese encuentro clave. Francisco se acerca al lobo. El análisis destaca algo importante: su valentía. Pero no es la del guerrero, ¿eh? No se basa en la fuerza física, no lleva armas escondidas. ¿De dónde viene entonces? De su fe profunda, de su amor, de su confianza en la bondad básica de todo lo creado. Y entonces le habla al lobo. Y cómo le habla es crucial, según esta interpretación. No es magia, no es un hechizo, es un diálogo. Firme, sí, respetuoso, pero cargado de compasión. Le dice las quejas de la gente, pero también, y esto es clave, Reconoce la necesidad del lobo. parece que sí, su sufrimiento, como si le hablara a un ser capaz de entender a un nivel más profundo que el instinto, apelando a algo oculto en él. Y el resultado, que siempre se cuenta como milagro, aquí se ve como una respuesta. Lógica casi, a esa forma tan rara de acercarse. El lobo, el terror de Gubbio, ¿qué hace? Depone su agresividad. Se calma. Hace un gesto de sumisión. Responde a esa energía de amor, de respeto sin condiciones. El análisis lo llama conversión. Sí, pero conversión. ¿En qué sentido? No es solo que deja de morder, ¿verdad? Buena pregunta. Parece que usan conversión en un sentido amplio. No es solo cambio de conducta, aunque también el lobo deja de atacar, sí, pero es más profundo. Por un lado, la conversión del corazón salvaje del lobo. Pasa de la hostilidad a poder convivir. Ok. Pero por otro lado, y esto es igual de importante, es una conversión de la percepción, la de Francisco y la de la comunidad después. Francisco no buscaba dominar, someter, buscaba sanar la relación rota, transformar el miedo y la violencia en algo nuevo. Entendido. No solo cambia el lobo, cambia toda la situación. Justamente, si analizas la dinámica que describe la fuente, ves el poder transformador del respeto genuino, del amor sin condiciones. Muestra que si abordas a alguien o algo, no como un problema a eliminar, sino como un ser con potencial de cambio, con historia, con necesidades, la respuesta puede sorprender. Rompe el ciclo de violencia. Con una acción radicalmente diferente. Exacto. Y esa idea tiene fuerza. Sugiere que la redención, el cambio, es posible incluso para los que parecen más
perdidos, más duros. Si te acercas desde la esperanza y el reconocimiento, sí. No solo desde el miedo y el rechazo, que al final solo aíslan más. Pero mencionaste otra conversión, la de la comunidad. Ah, sí, fundamental. El texto sugiere que el gesto de Francisco impacta más allá del asombro del momento. Cuando ven lo que pasa, y sobre todo, cuando aceptan el pacto que Francisco negocia. ¿El pacto de alimentarlo? ¿No? Ese mismo. La comunidad se compromete a darle de comer regularmente, y el lobo a no atacar. Al hacer eso, la gente de Gubbio también cambia por dentro. Su miedo empieza a ceder. Sí, se atreven a dar un paso hacia una reconciliación, una coexistencia que antes era impensable. Patrón en procesos de paz, de reconciliación. La transformación real casi nunca es de un solo lado. Requiere un cambio en ambas partes. Una disposición a moverse del miedo hacia el entendimiento, hacia la cooperación, aunque sea poquito al principio. El pacto de darle comida al lobo es símbolo de eso. De ese compromiso mutuo, exacto. Y eso nos lleva al final, la paz restaurada. El análisis insiste, no es una simple tregua, no es solo que no haya ataques. Es algo más. ¿Sí? Es una nueva forma de relación entre el lobo y el pueblo. Una convivencia, quizás frágil, pero basada en un acuerdo, en reconocer necesidades mutuas, en una confianza que empieza a nacer. El lobo, antes terror, ahora es un vecino al que la comunidad alimenta. Y esa es una idea de paz muy diferente a la que solemos buscar, ¿no? Que a veces es solo eliminar la amenaza o imponer orden por la fuerza. La paz franciscana, como la ve esta interpretación, no es algo pasivo, es un proceso activo, de construcción. Ladrillo a ladrillo. Exacto. Se construye sobre el encuentro, el diálogo honesto, incluso con un lobo simbólico, y la voluntad de reconciliarse. No es una paz impuesta, es una que nace de la transformación de la relación misma. Y el texto nos desafía a aplicar esto a nuestras vidas, a pensar en conflictos en la familia, tensiones en el trabajo, las divisiones sociales. Sí. Nuestra forma de actuar es evitar el conflicto, meterlo bajo la alfombra, o estamos dispuestos a hacer el trabajo, a veces incómodo, de intentar transformar la relación que está en la raíz. Esa es la pregunta clave que nos deja esta lectura para hoy. Frente a las fracturas que vemos por todos lados, ¿qué buscamos? ¿Una solución superficial que quite la tensión? ¿O nos animamos a seguir el camino más difícil de la reconciliación real como Francisco? Ser instrumentos de paz, como dice esa frase. Que recoge el texto, sí. Implica justo eso, un compromiso activo, valiente, por sanar relaciones rotas, no solo por manejar los síntomas. Entonces, si resumimos el corazón de esta exploración, el mensaje que saca nuestro material de esta historia es claro y retador. La paz de verdad, la que dura y transforma, no nace del miedo ni de levantar más muros. Nace de la compasión valiente. Del diálogo persistente, de buscar entender al otro sin descanso. Y el lobo, ya transformado y aceptado, con condiciones, claro, es un símbolo potente. De que es posible integrar, sanar, reconciliar incluso lo que antes demonizamos y excluimos. Y la invitación que nos deja el análisis es directa. Identificar a nuestros lobos de hoy. El texto es claro, los marginados por la pobreza, los desorientados, los rechazados por su origen. Pero va más allá, ¿no? Sí, sugiere que el lobo también puede estar dentro, en nuestra indiferencia, nuestra falta de empatía, nuestros juicios rápidos. Ese lobo interior también necesita Ser confrontado con compasión y transformado. El llamado final, entonces, adaptado de esta perspectiva, es a dar un paso. Salir al encuentro del otro, del que nos incomoda o asusta. Pero no armados con prejuicios. No, con una disposición real a escuchar, a intentar entender, a acoger hasta donde se pueda. Con la fe casi de que este acercamiento compasivo tiene un poder enorme. Para transformarnos a nosotros y al otro. Exacto. Y se recalca la urgencia de esto en nuestra sociedad tan crispada, tan polarizada. Necesitamos esa paz profunda. Sí, una paz que no se conforme con callar el conflicto, sino que busque restaurar la conexión humana, sanar heridas. Y eso exige mirar más allá de las apariencias, de las etiquetas fáciles que ponemos. Buscar la humanidad compartida, la necesidad oculta detrás de lo que nos repele. Bueno, recapitulando rápido nuestro recorrido. Vimos cómo esta historia antigua del lobo de Gubbio, a través de la lente de la fuente que usamos hoy, es una guía súper actual. Nos da un modelo para responder a la exclusión y al miedo,
no con más miedo, sino con la fuerza radical de la compasión activa y la apuesta por el entendimiento. Nos susurra que la transformación, hasta la más improbable, siempre es una posibilidad. Y quizás la idea más potente que nos deja este análisis es esa reflexión sobre el poder de la mirada compasiva. Sugiere que el primer paso para cualquier cambio real está en cómo elegimos mirar, al otro, al problema, a la situación. Si decidimos acercarnos desde el amor y el deseo de entender en vez del miedo y el juicio, Podemos empezar a descubrir dignidad, humanidad, potencial, donde antes solo veíamos peligro o algo que rechazar. La verdadera conversión empieza en nuestra mirada. y para cerrar, una última reflexión, inspirada en las conclusiones de este material. Quizás la pregunta que queda flotando es, ¿a quiénes hemos etiquetado como lobos? ¿En nuestro entorno? ¿En la comunidad? Quizás está dentro nuestro. ¿Y qué pasaría? ¿Qué cambiaría de verdad si intentáramos acercarnos, No desde el miedo que construyó murallas. sino desde esa curiosidad compasiva, que busca entender la necesidad profunda, la herida antigua que puede estar escondida detrás de esa fachada, digamos, salvaje? Ahí queda. Ahí queda, en el aire. Gracias por habernos acompañado en este análisis.